Continuando con el caso de estudio número 3 del Laboratorio de Análisis de Redes Eléctricas, ahora vamos a proceder a realizar la verificación teórica del ejercicio planteado. Para ello hay que recordar ciertas partes teóricas, por ejemplo, el tipo de respuesta que vamos a tener puede ser amortiguada, subamortiguada o críticamente amortiguada de acuerdo a los parámetros del circuito que vayamos a obtener. Entre esos, uno de los más importantes es la frecuencia neperiana, que va a depender del tipo de circuito, ya sea un serie, RLC serie o un RLC paralelo. También la forma de la solución va a variar según el tipo. Vamos a tener una forma amortiguada, una subamortiguada y una críticamente amortiguada, descritas por las siguientes ecuaciones. Ahora vamos a proceder con la resolución. Para eso se han definido unos 5 pasos. Primero, conocer los valores de las corrientes y voltajes después del cambio. Conocer el valor también de las derivadas después del cambio. También en la respuesta natural vamos a identificar el tipo de circuito. Y vamos a calcular las constantes de las ecuaciones aquí arriba presentes. Y finalmente determinar la solución. Entonces, para el ejercicio planteado, primero hay que proceder con un análisis en el tiempo t igual 0 menos. Y entonces, ¿qué vamos a considerar? En un análisis t igual 0 menos, la corriente del inductor tiene que ya estar cargado, por lo tanto, se representa como un cortocircuito. Y el capacitor también ya se cargó, se representa como un circuito abierto. Aquí podemos notar rápidamente que el voltaje del capacitor es 0, porque al aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff aquí, en esta malla, podemos notar, ¿no?, que directamente, como el inductor se comporta como un cortocircuito, el voltaje del capacitor va a ser 0. De igual forma podemos verificar que la corriente a través de este resistor va a ser de 0 amperios. Lo que conlleva a que toda la corriente de la fuente controlada sea inyectada a través del inductor. Y tenemos que determinar el valor numérico de esa corriente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer un pequeño análisis nodal en estos dos nodos de aquí para determinar el valor de la corriente I1. Entonces, de un análisis nodal en N1, N2, vamos a tener las ecuaciones 1 y 2, de las cuales vamos a crear nuevas variables. Sería la corriente IA y la corriente IB. Estas, al momento de despejarnos, vamos a generar las ecuaciones 3 y 4 y ya tendremos la relación de esas nuevas variables con la corriente I1, que es lo que necesitamos. Finalmente, para determinar el valor numérico de esa corriente, vamos a plantear una pequeña ley de voltaje de Kirchhoff por toda esta malla, la cual sería la caída de tensión de la resistencia por la cual pasa la corriente IA, la caída de tensión por la resistencia por donde pasa I1 y por donde pasa IB. Aquí podemos evaluar directamente las expresiones 3 y 4 y vamos a llegar a que la corriente I1 va a ser 10 amperios. Determinado este valor, reemplazamos el valor en la fuente y vamos a tener que la corriente del inductor antes del cambio va a ser de 20 amperios. Bueno, y el voltaje del capacitor va a ser de 0 voltios. Nota, hay que considerar que después del cambio estos valores se mantendrán. ¿Por qué? Porque el inductor se opone al cambio brusco de corriente y el capacitor al cambio brusco de voltaje. Así que estos valores también corresponderán al tiempo 0 más, al tiempo t igual 0 más. Como siguiente paso vamos a determinar ahora sus voltajes y corrientes en 0 más. Aquí está la condición la cual se mencionaba, que se mantendrán igual después del cambio. Y vamos a analizar en t igual 0 más. De igual forma, aquí a simple vista, ¿qué podemos notar? Que el voltaje del inductor va a ser 0. ¿Por qué? Porque el voltaje de este capacitor, como tiene que mantenerse después del cambio, voy a tener 0 voltios. Este resistor también va a tener 0 voltios. Y entonces esta inductancia, bueno, este inductor también va a tener 0 voltios. Directamente ya hemos determinado el voltaje del inductor en 0 más. Ahora, para determinar la corriente del capacitor, de igual forma tenemos que hacer un análisis nodal. Ya conocemos el valor de la corriente del inductor en 0 más, que va a ser 20 amperios. Pero ahora tenemos que determinar la corriente del capacitor, que es la que circula por la rama superior. Y para ello todavía tenemos que determinar nuevamente la corriente I1, pero considerando el cortocircuito que vamos a tener aquí, paralelo al resistor.
Bueno, con la presencia de ese cortocircuito también podemos decir que la corriente a través de ese resistor va a ser 0 y se definen otras las variables IA e IB. Entonces el análisis nodal, el nodo 1, en el nodo 2 y en el nodo 3 vamos a tener las ecuaciones 5, 6 y 7 presentadas en la parte inferior. Ya del análisis anterior tenemos que la 5 va a ser IA 10 menos I1, y B va a ser el negativo de I1, y la última ecuación va a relacionar las corrientes que quiero obtener. Ya sabemos que esto va a ser 20 amperios y esto va a ser 0 amperios. Lo mismo, volvemos a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff en los resistores que tenemos en la malla izquierda, y vamos a tener solamente la caída de tensión del resistor de la parte superior y de la parte de la izquierda, llegando a la conclusión de que la corriente I1 tiene que ser igual a IA, pero IA por la ecuación 5 sabemos que es 10 menos I1. De aquí se despeja y vamos a llegar que I1 para este escenario después del cambio va a ser de 5 amperios para este instante en t igual 0 más. Evaluamos el valor de 8 en la ecuación 7. Lo evaluamos aquí. Vamos a tener entonces 10 es igual a 20 más 0 más IC. Por lo tanto, la corriente del capacitor va a ser de menos 10 amperios. Entonces ya hemos determinado hasta el momento todas las condiciones iniciales para poder despejar en las ecuaciones de nuestro modelo. Ahora el paso siguiente sería determinar la respuesta natural para establecer el tipo de respuesta que vamos a tener. Entonces, como primer paso hay que apagar todas las fuentes independientes. La única fuente independiente presente es la fuente de corriente, y esta, cuando se apaga, se representa como un circuito abierto, como vemos en la parte inferior. Sin embargo, todavía tenemos presente la fuente dependiente, y esta no se la puede eliminar así nomás. Tenemos que verificar si el valor de esa corriente va a ser de 0 amperios o va a tener algún valor distinto de 0. De forma general, cuando se eliminan todas las fuentes presentes, de cierta manera, esta corriente de aquí, de control, también se hace 0, pero vamos a verificarlo de forma analítica. ¿Qué podemos notar aquí? Una vez que hemos apagado todas las fuentes, que vamos a tener prácticamente un circuito RLC paralelo, donde tenemos que hallar el valor de la resistencia equivalente. Entonces, para determinar ese valor de resistencia equivalente tenemos que sacar del circuito el inductor y los capacitores que están en paralelo y censar esa corriente. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante una fuente de voltaje de prueba que se ha definido en la parte inferior, BF, el cual inyectará una corriente IF, y esto a su vez, mediante la ley de Ohm, vamos a determinar la resistencia equivalente. Entonces, lo que se ha definido en la parte de aquí inferior son la corriente menos I1, una corriente del resistor, que es la que nos va a interesar. Entonces, planteamos un pequeño análisis nodal en la parte superior. Vamos a tener ahora las ecuaciones 10 y 9. Este es el nodo A, y el de acá vendría a ser el nodo B. En la parte superior del nodo A, que vamos a tener que la corriente, dos veces la corriente de la fuente de corriente dependiente va a ser más la corriente IF, va a ser igual a IR. Por ley de voltaje de Kirchhoff también vamos a volver a hacer una pequeña ley de voltaje de Kirchhoff en la parte de acá, lo cual vamos a llegar a que la corriente I1 tiene que ser igual a 0. Finalmente evaluamos 10 en la ecuación 9. Ya terminamos aquí prácticamente el valor de la corriente I1. Ya podemos verificar, ¿no?, que esta fuente de corriente de acá arriba se va a apagar. Al apagarse, este circuito se abre y directamente toda la resistencia equivalente va a ser R. Bueno, aquí también se ha determinado teóricamente. Y ya determinamos los parámetros R, C y L, podemos proceder a determinar la frecuencia neperiana, la frecuencia omega 0, y vamos a ver también el tipo de respuesta. Bueno, omega 0 será siempre
1 entre la raíz de LC, que en este caso da 1, y la frecuencia neperiana, según el tipo de circuito, para este caso va a ser 1 entre 2RC, que da el resultado 0.5. De esto vamos a verificar que como omega 0 es mayor que la frecuencia neperiana, vamos a tener una respuesta subamortiguada. Entonces tenemos que calcular un nuevo parámetro llamado omega d, que viene a ser la raíz de omega 0 al cuadrado más la frecuencia neperiana al cuadrado, que da como resultado de raíz de 3 sobre 2. Y ahora vamos a definir la forma de nuestra ecuación. Cualquier ecuación, ya sea de corriente o voltaje, va a estar descrita por esta expresión, donde XF, ya como se vio anteriormente, es el término forzado y tenemos que determinar las constantes A y B. Ahora en la respuesta forzada hay que considerar el circuito después del cambio, ¿no? Para un T cuando tiende al infinito. Nuevamente el inductor se cargó, el capacitor también se cargó. Vamos a ver que el voltaje del capacitor en el infinito va a ser 0 voltios por el cortocircuito del inductor, mientras que la corriente del inductor para este escenario ya hemos calculado que va a ser de 2 veces la corriente de la fuente, donde I1 vale 5 amperios y ya tenemos todas las condiciones iniciales y las condiciones en el infinito. Ahora sí, vamos a proceder con la construcción de las ecuaciones. Primero, la corriente del inductor. Simplemente reemplazamos su valor en el infinito en lo que viene a ser XF y evaluamos en T igual 0 más, como se ve ahí a la izquierda. Nosotros sabemos que en T igual 0 más la corriente del inductor son 20 amperios, eso tiene que igualarse a toda la expresión planteada evaluada en 0 más. Queda como resultado que la primera constante A sea igual a 10. Ahora tenemos que evaluar la condición de la derivada. Nosotros sabemos que la derivada de la corriente respecto al tiempo multiplicado por la inductancia es el voltaje del inductor, ¿no? Así que ya tenemos una definición para el voltaje del inductor, que sería L por la derivada de la expresión planteada por nosotros. Entonces procedemos a derivar y evaluar a la vez en la condición nuevamente T igual 0 más. Ya sabemos el voltaje del inductor en 0 más. ¿Cuánto vale? 0. Así que simplemente derivamos y evaluamos la condición inicial. Después de reemplazar lo que vienen a ser los valores, evaluar, vamos a tener que la constante B va a ser igual a 10 por raíz de 3 entre 3, lo que también se puede escribir como 10 entre raíz de 3. Finalmente ya vamos a determinar los parámetros B, el parámetro A. Reemplazamos nuestra ecuación y vamos a tener que la corriente del inductor está dada por la expresión en la parte inferior. Llamémosle la expresión A. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un pequeño transitorio descrito por un comportamiento sinusoidal. Entonces tendría 20 amperios de inicio. Después, cuando ocurre ese cambio en el circuito, va a tener un pequeño transitorio hasta que se estabiliza en su valor final, que eran de 10 amperios. Ahora vamos a proceder de igual forma con el voltaje del capacitor. Ya sabemos que la condición forzada es 0, porque el voltaje en el infinito seguirá siendo 0. Ahora hay que evaluar la condición inicial, T igual 0. Nosotros sabemos también que el voltaje del capacitor en el inicio va a ser 0 voltios. Del reemplazar vamos a tener que la primera variable, A, será 0. Ahora nuestra ecuación se va a ver descrita ya de una forma más reducida, que el voltaje del capacitor en T va a ser igual a B seno de omega D por T por Euler a la menos alfa T. Listo, entonces ahora esta expresión es la que tenemos que derivar. Recordemos, ¿no?, que la corriente del capacitor en el tiempo va a ser la capacitancia por la variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Y eso es lo que se ha hecho en este punto, ¿no? Aquí se definió, reemplazamos las expresiones correspondientes, derivamos y finalmente, una vez que tenemos ya la derivada en este punto, evaluamos en el punto T igual 0 más. Ya conocemos la corriente del capacitor, que son menos 10 amperios, como se ve aquí. Simplemente igualamos ambas expresiones ya evaluadas y vamos a tener que la constante B va a ser de menos 20 entre raíz de 3.
Finalmente reemplazamos ya esto en la última expresión y vamos a tener la expresión b que va a ser igual a menos 20 entre raíz de 3 por seno de omega d por t. Todo para t mayor o igual que 0. Si nosotros vamos a la gráfica, tendrá un comportamiento inicialmente en 0, viene en 0, perdón, ocurre una perturbación, tendrá un comportamiento sinusoidal y se estabilizará nuevamente en 0 voltios. Ahora sí, vamos a verificar si realmente estas gráficas corresponden a las obtenidas en la simulación. Para ello se ha realizado un pequeño código. Ya con las expresiones obtenidas, simplemente procedemos a representar la gráfica. Y vamos a tener su representación. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la gráfica, como ven, ¿no? Inicialmente la corriente del inductor viene en 20, después de ese cambio hay un pequeño transitorio de forma sinusoidal, pero se estabiliza en 10. Lo mismo con el voltaje del capacitor, inicialmente en 0, un pequeño transitorio, pero llega a estabilizarse en 0 voltios de nuevo. Vamos a verificarlo con las gráficas de la simulación. Y en efecto, ese es el comportamiento de nuestro sistema. Con ello damos por concluido este caso de análisis, donde hemos verificado tanto por simulación y teóricamente los resultados